Problema número 1 del tema de logaritmos. Como vuelvo a repetir en este caso, en el tema de logaritmos lo que tiene que dominar bastante es las potencias, tanto de la base 2 como la base 3, como la base 5, la base 7, ¿correcto? Y bueno, y las potencias naturales, los números cuadráticos, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Yo recomendaría que sepan todo lo que es en este caso del 10 hasta el 20 y del 20 hasta el 22, ¿correcto? Seguimos. Profesor, logaritmo de 243 en base 3. Lo que tu cabeza tiene que pensar acá, profesor, es un número tan grande. ¿Qué hago? Divido 243 entre 3, 81. Y justo mi clave A es 81 y lo marco. No, no es así. No tiene nada que ver con multiplicación o con división. Acá netamente es potenciación. Logaritmo. Profesor, 243 se va a transformar ¿en qué? Se va a transformar en 3 elevado a la ¿cuánto? 3 elevado a la quinta. Porque 3 a la quinta me da 243. Repasemos. 3 a la 1, 3. 3 al cuadrado, 9. 3 al cubo, 27. 3 a la cuarta, 81. 3 a la quinta, 243. ¿Y qué base es? La base es 3, profesor. Y cuando tú veas un exponente, ya sea del número, ya sea la base, simplemente baja. Entonces, mira cómo vamos a colocar. Este 5 baja automáticamente acá. Y entonces, ¿qué sería esto? Esto va a ser igual en este caso a 5 logaritmo de 3 en base 3. Y cuando la base y el número sean iguales, automáticamente esto se hace la unidad. Porque 3 a la 1 me da 3. Y 5 por 1, ¿cuánto sale esto? Esto sale 5. Eso sería todo para el problema número 1. Estamos yendo con problemas básicos de cada tema. Y poco a poco vamos a incrementar el nivel. Problema número 2. Profesor, logaritmo de 3025 en la base raíz de 5 es igual a n más 1. Acá lo que vamos a aplicar es la propiedad de los logaritmos. ¿Cómo sería, profesor? Primero, logaritmo de a en base b, este es igual a c. ¿Qué es lo que pasa acá? Él pasa a elevar, entonces a, ¿qué sería igual? B a la C. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Eso es lo que yo voy a aplicar. La propiedad básica de logaritmos. Entonces, profesor, él automáticamente pasa a elevar acá. ¿Cómo quedaría? Mira, 3125 sería igual en este caso a raíz de 5 elevado a la n más 1. ¿Correcto? Y eso de ahí lo voy a transformar. Profesor, ¿qué exponente es? Exponente fraccionario. Y lo vas a poner en este caso a una fracción. Lo vas a transformar a una fracción, la base 5. Lo que queda arriba queda en el numerador. Y fíjate, como la raíz es raíz cuadrada sobre 2. Y profesor, 325 lo transformo a base 5. ¿Cómo? 5 a la 1, 5. 5 al cuadrado, 25. 5 al cubo, 125. 5 a la cuarta, 625. Y 5 a la quinta, 3025. Entonces, profesor, esto sería 5 a la quinta. Hablar de 5 a la quinta es hablar de 3125. ¿Correcto? Entonces, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordando ecuaciones exponenciales. Las bases son iguales, los exponentes que tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vas a escribir acá? Acá escribirías en este caso que 5 sería igual en este caso a n más 1 sobre 2. Pregunto yo, este 2 está dividiendo, pasa a otro lado a multiplicar. 5 por 2, ¿cuánto me va a dar? Profesor, esto me va a dar 10. 10 sería igual en este caso a n más 1. Este 1 está sumando, pasa a otro lado restando. Entonces, ¿cuánto sale n? N sale 9. Y eso es lo que me preguntan, calcular el valor de n. ¿Correcto? Pregunta 3. Hay el logaritmo de raíz octava de m en base m cuadrado. Primero lo primero. Logaritmo. ¿Cuál es el número? Raíz octava de m en base m cuadrado. Lo que te recomendaría es acá transformar todos los exponentes. Profesor, ahí es una raíz y lo vamos a transformar a exponente fraccionario. Recordar lo que es teoría de exponentes, logaritmo. La base es m. Profesor, ¿cuánto está elevando acá? Como no hay nada, acá es 1. Entonces el 1 pasa acá. ¿Y cuánto es lo que está radicando? Sería 8. Entonces, ¿cuánto es el exponente? 1/8. Y profesor, acá en este caso, ¿qué sería? M al cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Esos exponentes van a bajar. Él al numerador y él al denominador. No te entiendo, profesor. ¿Cómo numerador, denominador? Y yo estoy en logaritmo y me estás metiendo fracciones. Mira y aprende. La división. 1/8 permanece arriba
Y abajo, ¿quién baja? El 2. Pero el 2 lo mismo decir 2 sobre 1. 2 sobre 1 es 2. ¿Y qué escribes acá? Logaritmo de m en base m. Y cuando es tanto la base como el número son iguales, automáticamente se convierte en ¿cuánto? En 1. ¿Y qué es lo que hago acá? Acá voy a hacer extremos y medios. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Esto me quedaría 1 por 1, 1 sobre 8 por 2, ¿cuánto sale? 16. Eso sería el logaritmo de raíz octava de m en base m cuadrado. Profesor, pregunta número 4, calcule el valor de n. Y te dan esa suma, en este caso, de logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente yo tengo que transformar todo a potencia dependiendo del valor de la base. Si acá la base es 4, lo transformo a potencia 4. Si acá la base es 3, lo transformo a potencia 3. Si acá la base es 5, lo transformo a potencia 5. Porque tanto 256, 243 y 125 pertenecen a sus respectivas potencias. No te entiendo. De nuevo. N igual logaritmo. La base es 4. Y 256 sería 4 elevado a la ¿cuánto? 4 a la cuarta, profesor. 4 a la 1, 4. 4 al cuadrado, 16. 4 al cubo, 64. Y 4 a la cuarta, 256. Ya, profesor. Muy bien. Sigo. Más logaritmo. La base es 3. 243, 3 a la ¿cuánto? Creo que este número ya lo habíamos hecho en el primer ejercicio. Y 243 me habíamos quedado claro que es 3 a la quinta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Logaritmo de 125. ¿Qué sería? La base 5. Y 125 sería 5 elevado al cubo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Baja los exponentes. El baja. El baja. Y el baja. ¿Y qué es lo que ocurre? Profesor, igual 4. Logaritmo de 4 en base 4, más 5, logaritmo de 3 en base 3, más 3, logaritmo de 5 en base 5. Base y potencia son iguales, 1. Base y potencia son iguales, 1. Base y potencia son iguales, 1. ¿Qué es lo que te queda? N igual. ¿Cuánto vale n? N vale 4, el primer término, más 5, más 3, y esto exactamente sale 12. ¿Correcto? Problema 4 resuelto y vamos por el problema 5. Profesor, y el problema 5 me piden calcular el valor de m, pero profesor, yo veo en este caso que 25, 16, 32, 243 se están dividiendo. Exacto, mi estimado. Entonces vamos a aplicar la propiedad de la sustracción del logaritmo. Logaritmo de a en base b menos logaritmo de c en base b. Cuando tú veas una sustracción de logaritmos, fíjate que las bases sean iguales. Profesor, las bases son iguales, entonces coloca la misma base que es b y simplemente ¿qué es lo que tienes que hacer? Dividir a sobre c. ¿Correcto? Entonces, profesor, logaritmo de 25 entre 16, la base no hay. Logaritmo de 5 novenos, la base no hay. Logaritmo de 32 y 243 y la base no hay. Cuando la base no está, estamos en un logaritmo decimal. Logaritmo decimal, ¿qué quiere decir? Base 10. Entonces, simplemente decimos, profesor, las bases son iguales, voy a aplicar de lo que es una división, voy a aplicar a una diferencia. M igual, ¿cómo escribiría? Logaritmo de 25 menos logaritmo de 16, fracción, resta. Menos 2, paréntesis, porque el 2 afecta a todo. ¿Qué sería acá? Logaritmo de 5 menos logaritmo de 9. ¿Correcto? 5 menos 9, cuando es una diferencia, ¿qué hago? Una división. Más logaritmo de 32 menos logaritmo de 243. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Profesor, voy a transformar cada uno de ellos. Acá lo voy a colocar en la parte superior. 25, profesor, sería 5 al cuadrado. Profesor, 16, ¿qué sería? 2 a la cuarta. Profesor, el 9, ¿qué sería? 3 al cuadrado. El 32, ¿qué sería? 2 a la quinta. 243, ¿qué sería? 3 a la quinta. ¿Por qué haces eso, profesor? Porque mira que va a escribir acá. Mira. Lo voy a colocar todo con su respectivo orden. Logaritmo, en vez de escribir 25, ¿qué escribo? 5 al cuadrado. Menos logaritmo, en vez de 16, ¿qué escribo? 2 a la cuarta. Acá un poco de tino.
Menos por más. Menos. ¿2 veces qué? Logaritmo de 5. Menos por menos. Más. Este exponente de la base 3, que es el 2, va a bajar. ¿Y con quién va a multiplicar? Con el 2 que está acá. 2 por 2, ¿cuánto se hace? 4. Logaritmo de 3. Más. Baja el 5. ¿Qué sería? 5 logaritmo de 2. Menos. Baja el 5. ¿Qué sería acá? 5 logaritmo de 3. Profesor, ¿y acá qué es lo que vas a hacer? Voy a tratar de eliminar lo que se pueda. Entonces, fíjate bien, a ver. Acá no se puede eliminar nada. Sigo escribiendo. ¿Quién va a bajar? Sus exponentes. Baja el exponente acá. 2 logaritmo de 5 menos 4 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 5 más 4 logaritmo de 3 más 5 logaritmo de 2 menos 5 logaritmo de 3. Pregunto yo. 2 logaritmo de 5 menos 2 logaritmo de 5 son iguales, sino diferentes, se eliminan. Se va. Profesor, ¿algo que se puede eliminar? Nada más. M igual 5 logaritmo de 2 menos 4 logaritmo de 2, 1 logaritmo de 2, o sea, solamente el logaritmo de 2. Correcto. Más 4 logaritmo de 3 menos 5 logaritmo de 3 más 4 menos 5 menos 1, o sea, menos logaritmo de 3. Y profesor, cuando tú tengas eso, diferencia de logaritmos, fíjate, ¿las bases son iguales? Sí. Colocas logaritmo y simplemente aplica la propiedad que sería división 2 tercios. Y eso sería todo para la pregunta número 5, en la cual solamente estamos aplicando la propiedad de la diferencia del logaritmo, que es una división. ¿Correcto? Y pregunta 6. Pregunta número 6. Si logaritmo de x es igual a menos 2, calcule el valor del logaritmo al cubo de x al cuadrado. Acá el alumno puede caer bastante. ¿Por qué? Porque de esto tienes que formar esto. Entonces, mira, voy a escribirlo acá. Profesor, logaritmo de x igual a menos 2. ¿Qué te parece si acá, profesor, tú lo multiplicas acá por 2 y para que no varíe, acá también se multiplica por 2? ¿Y por qué por 2, profesor? ¿Por qué haces eso? Porque mira qué va a ocurrir. Este 2 puede bajar y a la vez puede subir. Entonces, ¿en qué se convierte? Logaritmo de x al cuadrado. O sea, hablar de 2 logaritmos de x es lo mismo hablar de logaritmo de x al cuadrado, porque el exponente puede bajar o como también puede subir. ¿Y esto qué va a ser igual? 2 por menos 2, ¿cuánto va a salir? Menos 4. Y profesor, ¿qué más vamos a hacer? Ahora ya tengo el cuadrado, ¿qué me falta? El cubo. Entonces acá esto lo elevo al cubo y esto de acá lo elevo al cubo. Profesor, pero este 3 con el 2 se multiplican, ¿sería el logaritmo de x a la sexta? No, mi estimado. ¿Por qué? Porque acá el exponente es 1 y el 3 solamente va a multiplicar al exponente del logaritmo, no del número. Entonces, ¿esto cómo sería? Logaritmo 1 por 3, 3. Voy a colocar acá en verde para que se haga la diferencia. X al cuadrado es igual, todo número negativo, elevado a exponente impar, negativo. 4 al cubo, 4 por 4 por 4, sería 64. Y eso sería la respuesta para el problema número 6. ¿Correcto? Tener en cuenta bastante que 2 que estés multiplicando, a la vez puedes subir como exponente, pero del número, no del logaritmo. ¿Correcto? Hay que tener bastante tino. Problema número 7. Reducir. Si tú te das cuenta, todos los logaritmos que tienes acá son logaritmos neperianos. Muy bien. Profesor, pero se están sumando. Y yo me acuerdo que usted explicó que cuando hay la propiedad de los logaritmos, la primera, cuando hay una suma yo tengo que multiplicar. Excelente. Pero también yo tengo que tener un poquito de tino, un poquito de visión, porque ¿qué veo acá? 29 factorial. Profesor, factorial me recuerda un poco, en este caso, a todo lo que es análisis combinatorio, variación, permutación y también lo que es factorial. Si yo te pregunto factorial de 5, ¿tú qué me respondes? 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
O sea, va desde el número que está escrito hasta la unidad, ¿correcto? Y tiene que ir consecutivamente. Entonces, profesor, ¿qué pasaría? Logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 4 más logaritmo de 5, sucesivamente hasta el logaritmo de 29. Como yo veo acá una suma, y la propiedad de la suma de los logaritmos es que si las bases son iguales, yo tengo que multiplicarlo todo. Sí, pero acá está arrancando desde el 2. Y tú necesitas, ¿desde dónde? Desde el 1. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a agregar un logaritmo en el periodo de 1 y vas a restar un logaritmo en el periodo de 1. ¿Por qué? Cuando tú restas cantidades iguales de antemano, se eliminan. ¿Y qué es lo que sucede acá? Sucede lo siguiente. Primero, profesor, E igual logaritmo de 1 más logaritmo de 2 más logaritmo de 3 más logaritmo de 4 hasta el logaritmo de 29, como es la propiedad de la suma, ¿qué es lo que tienes que hacer? Multiplicar. Logaritmo de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 29. Menos logaritmo, en este caso de 29 factorial, menos logaritmo, en este caso de 1. Esto lo tomé acá y esto está acá. Profesor, y cuando por A por B en este caso sucede lo que es la multiplicación, si yo te digo logaritmo de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Si yo te digo 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 29, ¿tú qué me vas a decir? Logaritmo de 29 factorial menos logaritmo de 29 factorial menos logaritmo de 1. Y como estas dos son iguales, te va a quedar menos logaritmo de 1. Esta es la base E. ¿A la cuánto te sale 1? 0, profesor. Porque todo número igual a 0 te sale 1. Problema 7 resuelto. Y vamos al problema 8. Problema número 8. M igual, mira acá, logaritmo. 16 transformo. ¿Qué sería? 2 elevado a la ¿cuánto? 2 elevado a la cuarta. Porque 2 elevado a la cuarta me da 16. ¿Y 8 qué sería? 2 elevado al cubo. ¿Correcto? Profesor, más logaritmo 625, ¿qué sería? Sería 5 elevado a la cuarta, porque 5 elevado a la cuarta me da 625. ¿Y 125 qué sería? 5 elevado al cubo, porque 5 elevado al cubo me da 125. ¿Qué es lo que ocurre? Los exponentes bajan, los exponentes bajan. Sería 4 tercios logaritmo de 2 en base 2 más 4 tercios logaritmo de 5 en base 5. Cuando el número y la base son iguales, esto es 1. Cuando el número y la base son iguales, esto es 1. ¿Qué vas a sumar? 4 tercios más 4 tercios. ¿Qué tipo de fracciones son? Son fracciones homogéneas y solamente voy a operar en el numerador. 4 más 4, ¿cuánto sale? 8 sobre 3. Y eso sería todo. Pregunta 8 resuelta y vamos a la pregunta 9. La pregunta 9 que me dice calcular h. Primero lo primero, h igual. Voy a transformar esta parte de acá, coloco el corchete. Profesor, logaritmo. La base es 7. Profesor, ¿qué es lo que sería acá? Raíz cúbica de 7 sería 7 elevado a la ¿cuánto? 7 elevado a la 1 tercio, profesor. Muy bien, sobre 49, ¿qué sería, profesor? 7 elevado al cuadrado. Excelente, porque 7 al cuadrado me da 49. Cierro, abro un corchete. Profesor, no coloca puntito. El corchete es un signo de agrupación en la cual me indica que es una multiplicación. Logaritmo de acá, logaritmo de 4. 125 lo transformas a fracción. Profesor, ¿cómo se transforma 125, 0,25 a fracción? 0,25 sería 25 sobre 100. 25 sobre 100, ¿por qué, profesor, sobre 100? Como yo veo dos decimales, dos ceros, es un decimal exacto. 25ava 25ava 4, entonces ¿tú qué vas a colocar? Un cuarto. Entonces, hablar en este caso de 0,25 es hablar de ¿cuánto? Es hablar de un cuarto. Y mira qué vamos a hacer acá. Acá vamos a aplicar de nuevo las propiedades de teoría de exponentes. El primer tema de álgebra, un tema muy importante. Y el tema de logaritmos es uno de los temas que están al final. Seguimos. Logaritmo. La base es 7. Profesor, división de bases iguales. Mira, a a la m sobre a a la n. División de bases iguales. Coloca la misma base y resta los exponentes. Colocas la misma base. ¿Quién es la base? 7, profesor.
¿Y qué restas? Resta los exponentes. ¿Qué vas a restar? El de arriba, 1/3 menos 2. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿Qué sigue? Acá en este caso, este corchete se cierra. Abro el otro corchete. Logaritmo. ¿Qué base es? 4. Profesor, 1/4. Acá vamos a explicar el exponente negativo. ¿Y cómo es el exponente negativo? Un favor, acá. Tú cuando tengas 1 sobre x, acá hay que suponer al cuadrado, x al cuadrado. Cuando tú lo quieras, en ese caso, pasar del denominador al numerador, mira, esto se convierte en x a la menos 2. ¿Por qué? Cambia de signo el exponente. Ah, entonces, profesor, 1 sobre x al cuadrado es lo mismo decir x a la menos 2. Claro, cuando esto sube, cambia de signo. De más 2 cambia a menos 2. Otro ejemplo, por ejemplo, acá. 1 sobre m a la menos 3. Tú esta m lo quieres poner arriba. Bacán, lo colocas. M. Pero va a cambiar automáticamente de signo. O sea, de menos a qué va a cambiar. A más. ¿Correcto? Hay que tener bastante cuidado en ello. Entonces, si yo te hablo de logaritmo de 1/4 en base 4, 1/4, ¿qué puedo colocar? Puedes colocar, profesor, 4 elevado a la ¿cuánto? A la menos 1. ¿Por qué? Porque el 4 está subiendo. ¿Y cuánto es el exponente del 4 acá? 1. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá cerramos, en este caso, los signos de agrupación y volvemos a resolver. Pregunto yo, todo esto que está acá, ese exponente, si tú te das cuenta, ¿qué pasa? Va a bajar. Este exponente que está acá, ¿qué pasa? Va a bajar. Entonces, pregunto yo, 3 por 2, 6, más 1 menos 6, menos 5/3. Y profesor, ¿y dónde está el logaritmo de 7 base 7? Base y números son iguales. Automáticamente, cuando esto baja, ¿esto qué se convierte? En 1. ¿Quién va a bajar al otro lado? Menos 1. Y cuando va a bajar el menos 1, logaritmo de 4 en base 4, automáticamente ¿en qué se convierte? En 1. Y menos por menos, más. 5 por 1, 5/3. Problema 9 resuelto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? División de bases iguales y el exponente negativo. ¿Correcto? Hay que tener bastante cuidado en ello. Bastante. Problema número 10. Calcule la suma de los cuadrados de la solución de la siguiente ecuación. Acá solamente la propiedad del logaritmo es la propiedad básica. Por favor, mira acá, poncha acá. Logaritmo de A en base B, este es igual a C. La propiedad básica, ¿qué es lo que ocurre? A que sería igual, B a la C. Esto es lo que voy a aplicar. Este 3, esta base 3 va a pasar a elevar a E. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Acá vas a escribir que 3x al cuadrado más 2x más 11 va a ser igual 2 por 3, perdón, 3 al cubo, ¿cuánto sale? 27. Porque esto de acá va a elevar automáticamente y va a estar así, 3 al cubo, y 3 al cubo ¿cuánto va a ser? 27. Y esto me hace recordar a qué, aspa simple. Este 27 sumando, pasa al otro lado restando. ¿Qué es lo que tienes acá? X al cuadrado más 2x menos 16, este es igual a 0. Profesor, esto sería x, muy bien, esto es 3, ¿y esto qué sería? Esto sería 2, esto sería 8, esto sería más, esto sería menos. Profesor, lo haces muy rápido, es que es práctica, hijo. X por x, x al cuadrado, 3 por 1, 3, más por menos, menos, y 8 por 2, 16. ¿Y por qué, profesor, más por menos? ¿Por qué no puede ser menos por más? ¿Por qué 8 por 2, profesor? ¿Por qué no 4 por 4, 16 por 1? Porque si tú haces con 4 con 4 y 16 con 1, no va a salir. Si tú haces aspa acá, 8 por x, 8x. Menos 2 por 3x, menos 6x. ¿Y la diferencia cuánto tiene que ser? 2x, y tiene que ser positivo. Ah, ya. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo agarras de manera horizontal y le igualas a 0. Y esos valores que te salen de x son las famosas soluciones, o también llamado raíces, ¿correcto? O los valores de x. Entonces, ¿qué tendrías acá? Tendrías que 3x más 8 es igual a 0. Sumando, restando. ¿X cuánto vale? Menos 8. Multiplicando, dividiendo. 8/3. Y el otro valor que tendrías, x menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale x acá? X vale 2. ¿Pero qué te piden calcular acá? La suma de los cuadrados. O sea que tienes que hacer a cada uno. A cada uno lo tienes que elevar al cuadrado. Este es 1 y este es 2. Entonces, ¿cómo sería esto? Profesor, todo número negativo le das cuánto par positivo. 8 al cuadrado, 64. 3 al cuadrado, 9. ¿Y acá qué sale? 2 al cuadrado, 4. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
una suma. Entonces voy a sumar 4 más 64 novenos. 4 por 9, 36. 36 más 64, 100. 100 sobre ¿cuánto? Sobre 9. Y eso sería la suma de los cuadrados. ¿Correcto? Son 10 problemitas en este caso de logaritmos y seguimos con resolviendo más problemas.